Gracias al Señor que derribó esa brecha que había de poder llegar y llegaron. Los que tienen auto tan imperdonables no se les puede perdonar, pero bueno, no vamos a hacer sesión. Los que tienen moto, obviamente es loable también poder decir, llegaron a pesar de la lluvia. Quisiera orar nuevamente, así que lo animo a que lo pueda hacer. Esta oración más guiada, indicada hacia la palabra que en esta noche vamos a ver. Gracias, nuestro buen Dios, que a pesar de la lluvia tú nos traes, Señor. Podríamos haber puesto excusas para no llegar, pero tu llamado es más fuerte, Señor. Gracias porque nos permites congregar en esta noche. A ti clamamos. Que desde este púlpito, Señor, sean tus palabras dadas a tu pueblo. Que cada oyente, Señor, en esta noche pueda escuchar tu voz y no la mía. Que sea tu Espíritu Santo hablándoles al corazón directamente. Oh Señor, gracias, porque libremente lo podemos hacer. Cuánto gozo tenemos, Señor, de que nos hayas dejado tu palabra y en ella conocerte un poco más. Y en ella sacar, Señor, de qué manera debemos vivir. Ayúdanos en esta noche. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, José. Sé que muchos de ustedes aman los animales, pero hay una frase que la he escuchado en algunos cristianos que no me gustaría volverla a escuchar en algunos cristianos, que dicen: cuanto más conozco a las personas, más amo a mi perro. ¿La habrán escuchado ustedes, no es cierto? Ahora la pregunta sería, de boca de un cristiano, ¿está bien esa palabra, esa frase? Hasta podríamos decir, no es cristiano una persona que diga esa frase. Miren el grado que lo pongo, no es cristiano una persona que diga esa frase. ¿Por qué? Porque le da más valor a un animal que a una persona. Los animales son creados por Dios y ellos tienen el propósito de ser perro, gato, animales, y de esa manera glorifican a Dios. No así los humanos, las personas, que son creados a imagen y semejanza de Dios. Así que cuando usted pone más valor en un animal que en una persona, está diciendo como que Dios se parece a un animal, en todo caso. Como que está ofendiendo a Dios, está buscando humillar a Dios. Porque nosotros que tenemos voluntad como personas, no así los animales, que podemos relacionarnos, no así los animales, que tenemos muchas ventajas sobre ellos, por decirlo así, por lo cual Dios nos creó humanos, es que nosotros reflejemos esa gloria. ¿Quién es nuestro Dios? Que nosotros glorifiquemos a nuestro Dios, que nosotros usemos nuestros dones para glorificar a Dios. ¿Y cuántas cosas más tenemos como humanos? Así que, por favor, si usted lo decía, tache esa palabrita en su cabeza y no la use más, porque no glorifica a Dios. Con esta introducción quisiera que vayamos al último capítulo de Jonás. Terminamos en esta noche Jonás y Dios mediante estaremos haciendo uno de los evangelios según San Marcos el próximo domingo. Dice así Jonás, y vamos a leer el capítulo completo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre su cabeza, sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hasta aquí nomás. Una linda historia que el Señor permitió que en esta noche la podamos traer a este lugar. Acá vemos a un Jonás enojado, a un profeta de Dios enojado, a un representante de Dios que estaba airado, enojado. ¿Cuál era el problema de este Jonás? ¿Cuál era el enojo de Jonás? El enojo de Jonás es que Nínive se arrepintió y Dios le perdonó. Ahí está el problema. Dice que Jonás estaba apesadumbrado en extremo, porque Dios no había obrado conforme a su deseo. Él quería que ese pueblo ninivita no exista más, que Dios lo haya exterminado. Y a la sola mala predicación de Jonás, el pueblo se arrepintió. Entonces, acá podemos ver que estaba en juego la reputación de Jonás. Un profeta, ¿quién es? Una persona que habla en nombre de Dios, una persona que dice lo que Dios quiere que diga. Por ende, si Jonás profetizó que en 40 días Nínive va a ser destruido, ¿qué debería pasar? Nínive debería ser destruido. ¿Y qué pasó? No fue destruido. Entonces, ¿cómo decimos de un profeta que dice una cosa y no se cumple? Según la Biblia tendríamos que apedrearlo. Entonces, ¿qué pasaba por Jonás? Este hombre profetizó algo y no se cumplió. Eso es lo que él veía. Eso es lo que él tenía en mente. Y no obstante, el peor enemigo suyo era el que él quería que sea destruido y no fue así. Así que él entendía que esa gente mala debería morir. Y a esa gente mala que debe morir, Dios le perdona la vida. ¿Cuántas veces nos parecemos a Jonás, no? Y ahí viene la oración de Jonás, el versículo 2. Y esa oración de Jonás habla de los atributos de Dios. Conocía los atributos de Dios. Yo sabía, dice, que tú eres grande, yo sabía que... Y empiezan los yo decía, por eso me apresuré, por eso me apresuré para ir, porque yo sabía, por eso, y empieza una serie de alabanzas a Dios, podemos decir, pero a la vez justificarse él mismo, por qué había tomado esa actitud de irse. Hagamos una cosa, quítame la vida, mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jonás? Dios no cumplió con lo que dijo que iba a cumplir, entonces
es mejor, quítame la vida, Señor. Le embargó un deseo de morir, profundo. ¿Está bien lo que pidió Jonás? ¿Está bien, Señor? Es mejor la muerte que la vida, quítame la vida. Y bueno, me puse a analizar, ¿quiénes son las otras personas que pidieron lo mismo, bíblicamente hablando? Job. Job fue uno que hizo lo mismo, o parecido. Job 6:8 dice, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Acá vemos a un Job que también el Señor le sacó todas las cosas. Señor, acaba conmigo. Moisés, en aquel momento cuando el becerro, él estaba en la punta del cerro y el becerro de oro se estaba haciendo abajo, dice la palabra que cuando bajó Moisés, el Señor iba a destruir a todo el pueblo. Y Moisés dijo, en intercesión del pueblo, que perdones a este pueblo, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Sácame de ese libro, no quiero. Y cuando el pueblo clamaba por comida en el desierto y el Señor envió las codornices, ¿qué pasó? También Moisés, yo te ruego que me des muerte, dice, si he hallado gracia a tus ojos y que yo no vea mi mal. Un Moisés pidiéndole muerte al Señor también. Elías, cuando Elías huía de Jezabel después de haber matado a los profetas de Jezabel, mientras huía huyendo de esta reina, se fue a una cueva. ¿Y qué pasó? Y fue por el desierto, dice, un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro más. Uno más, Pablo, el apóstol Pablo. En Filipenses 1:23 dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo yo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Acá vemos estas personas queriendo morir, queriendo no estar en la vida. Quizás tú eres también un Jonás, que estás tentado a despreciar la misericordia de Dios hacia los demás. O quizás tú eres como Moisés, que clamas porque estás muy sobrecargado de problemas y de situación por llevar un pueblo tan grande. O quizás tú eres como Elías, que corre por tu vida por temor a esta mujer malvada, Jezabel. O quizás eres como Job, que anhelas un alivio por haber perdido tantas cosas. Pero yo te animo a que consideres que tienes un Dios misericordioso. Y en cada suceso de esta persona el Señor sale al encuentro. Por ejemplo, a Job le trae un nuevo comienzo. Le restituye todos sus bienes y su familia. A Moisés le puso 70 hombres que lo ayuden para poder dirigir a este pueblo. A Elías le trajo comida y bebida para poder alimentarse, descansar y volver a seguir caminando en ese viaje que le esperaba. Pero cada uno de estos sucesos siempre estuvo el Señor allí, porque Él siempre tiene un plan, por eso lo permitió. Y a veces no queremos continuar con el plan del Señor, porque no lo vemos, queremos que termine todo ahora y ya. Pero por otro lado, tenemos un anhelo saludable de partir a esta tierra perfecta donde está nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el Espíritu nuestro, dice la Biblia, que gime interiormente mientras aguardamos aquella consumación de nuestra esperanza.
También oramos y decimos, Maranata, el Señor viene. Y anhelamos aquella última noche en este mundo para estar en la presencia del Señor. Podemos decir, está bien las dos cosas, pero yo quiero que veamos el contexto de lo que dijo el apóstol Pablo en el mismo Filipenses 1:23. Teniendo deseo partir y estar con Cristo, por lo cual es muchísimo mejor, decía el apóstol Pablo, y el versículo 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, pero aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Qué sucede? En cada uno de estos pasos, a veces pensamos en forma egoísta, porque el morir es egoísta, es decir, muero y se acaba el problema. Es pensar en uno mismo y no interesarse ni ver un poco más allá, no ver por los demás. Hasta diría es un acto de cobardía, porque no queremos enfrentar el problema y no sabemos lo que nos depara, porque no hay confianza en nuestro Señor. No sabemos quién es nuestro Dios. Creemos que lo mejor que es para nosotros es morirnos. ¿Y por qué será que el Señor me mantiene vivo? Jonás no amenazó a Dios con cortarse la vida. No le dijo a Dios, si no matas a los ninivitas, yo me mato. No lo dijo así. Fue un pedido, le pidió a Dios que le quite la vida. Dios es quien da la vida y Dios es quien la quita. Atentar contra tu vida es colocarte en el lugar de Dios. Es como si fuese un homicidio a ti mismo. Pero entender de que podemos pedirle al Señor que nos lleve, no está mal. Pero el apóstol Pablo decía, pero mientras tanto, mientras que venga el Señor a buscarnos, ¿qué esperaré todos los días? ¿No haré nada? ¿No serviré nada porque estoy anhelando que el Señor me busque? ¿O que me mantiene con vida tiene un provecho, tiene un gozo? El versículo 26 que hemos leído dice el hecho de que Pablo se quede, llevará a los cristianos a que glorifiquen a Dios. Y eso es gracias al trabajo del apóstol Pablo. En resumen, pedir la muerte a Dios es algo egoísta, está mal. Pero pedir a Dios o anhelar que Él lleve cuando fuere el tiempo es para que mientras tanto, si Él me mantiene con vida, es poder servirlo. Y que esa vida mía redunde en glorias para el Señor. ¿Qué hizo Cristo cuando fue a la cruz? Cristo fue a la cruz por amor a sí mismo, dice la Biblia, pero lo hizo por nosotros. Podemos decir, Él pensó en nosotros al venir a la cruz. Porque eso llevaba gloria al Padre también. Venir Cristo a la cruz fue porque nos amaba. Todo lo que existe debe llevar gloria a Él. Y el hecho de venir a buscarnos también llevaba gloria a Él. El hecho de venir y rescatarnos no fue una manera egoísta. Pensó en nosotros, en buscarnos. Porque eso llevaba gloria al Padre. Así que anhela verlo al Señor un día, anhela verlo. Pero mientras tanto, no les digas al Señor, quítame hoy, sino decime, esta vida que me da, Señor, ¿qué provecho tiene? Úsala, gástala para el Señor, hasta cuando Él venga. Es lo que hizo el apóstol Pablo. Y eso me lleva a mi segundo punto. Dios prepara un escenario para Jonás. El versículo 4, Dios le responde a Jonás, ¿haces tú bien con enojarte tanto? Esta es la tercera vez que Dios habla.
Hubo dos anteriores en cuanto el Señor envía a Jonás y le dice, ve a Nínive y pregona. Después que salió del pez, le vuelve a hablar al Señor y le dice, volvé y hacé lo que yo te mandé que hagas, mandá y pregoná a Nínive. Y esta es la vez donde habla por tercera vez. ¿Y cuál es su tercera vez? Le hace una pregunta. ¿Haces tú bien con estar enojado tanto? Pero en el caso de Jonás, es la segunda vez que ora. La primera vez fue en el vientre del pez y la segunda vez es ahora. ¿Cuál fue la segunda oración de Jonás? Señor, quítame la vida. Acá yo veo un Jonás con falta de oración. Un Jonás que solamente busca a Dios cuando está en problemas. Un Jonás reactivo y no proactivo. Hermanos, el orar no es algo innato en la persona. No es algo que la persona le sale por casualidad. No es algo natural, podríamos decir. Debe haber un esfuerzo de la oración. Al igual que cuando queremos adelgazar, ¿qué sucede? De un esfuerzo de nosotros, ir al gimnasio, comer menos. Cuando queremos estudiar la Biblia, también debe haber un esfuerzo, abrir, separar un tiempo. Cuando queremos preparar la comida, porque tenemos hambre, en cada momento, limpiar la casa, trabajar, todo tiene un esfuerzo. Porque a veces creemos que no tenemos que tener esfuerzo para orar, nos tiene que nacer. Y a veces no nos sale orar. Como quizá no le salía a Jonás orar. Debe haber un esfuerzo en nosotros. Debe ser una actividad común para un cristiano, es verdad. Pero debe hacerla común. Los verdaderos cristianos oran. Ese es el modo que tenemos de mostrarle al Señor lo que hay en nuestro corazón también, aunque Él lo conozca. Ese es el modo en que damos gracias a Dios por sus bendiciones. Es el modo en que pedimos a Dios que avance su reino. Pedimos a Dios por la iglesia, por las dificultades propias y ajenas también. Esa es la oración. La oración es la vida cristiana. Para la vida cristiana la oración es algo que tiene que abundar, como aquella respiración también para la vida física. Sin oración no hay comunión. Acá vemos a un Jonás que ora por segunda vez. Solamente en estos 4 capítulos es la segunda vez, ya casi terminando el libro. Un profeta que no oraba a Dios, o muy poco lo hacía. Y en este momento el profeta se va, después de estos 40 días de haber predicado, se va a un lugar donde él puede divisar a Nínive, sabiendo que el pueblo ya se había arrepentido, pero él prepara en ese lugar una enramada, dice, para que le haga sombra. Y en ese lugar que puede divisar el pueblo, espera. ¿Qué esperaba ese Jonás? ¿Qué esperaba? Que Dios destruya. Aún él deseaba que Dios destruya a sus enemigos. Aún él deseaba que los planes de Dios que ya había decidido no destruirlo, los cambie. Y el Señor está disgustado con Jonás por esta actitud, con este profeta. Pero no lo reprochó abiertamente, sino que él preparó un escenario para darle una lección, para mostrarle a Jonás cuál era su voluntad. Le pinta un cuadro, arma una situación de tal manera que Jonás viera cuán infantil era su conducta y que quizás depusiera esa actitud que él tenía, que cambiara su actitud. Así que le prepara, esa palabra le prepara o prepara, la menciona 3 veces en este capítulo. Preparó una calabacera, dice el Señor. Dios preparó una calabacera. Dios preparó un gusano que se comiese esa calabacera. Y Dios preparó un viento solano, dice la palabra también, que sea recio, que se lleve todo por delante. ¿Cuántas veces Dios
nos prepara a nosotros escenarios para que depongamos de nuestra actitud mala. ¿Cuántas veces Dios prepara un escenario para que entendamos sus planes y aún así no lo entendemos? En el caso de Gedeón pedía confirmación. El tema del vellón, si el vellón mojado es el Señor, si el vellón seco es el Señor. Pedía confirmación, pedía algo visible, algo que él podría ver a través de ese escenario que Dios estaba hablando. Pero no sucede normalmente, es por voluntad del Señor. Pero el Señor sí dejó un escenario para que nosotros veamos que Él existe. ¿Cuál es el escenario que Él creó? Toda la creación. La Biblia habla de que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Él a través de la creación nos cuenta que Él es poderoso. A través de los cerros nos cuenta que Él existe, que las cosas no son hechas por casualidad, que hay alguien soberano. De tal manera que no hay excusa, dice la palabra. No tienen excusa de decir que Dios no existe, porque Él preparó un escenario para que nos demos cuenta. Todo este escenario que Dios preparó para Jonás tenía una secuencia. Primero, dar alivio a Jonás por medio de esta planta. Luego, sacarle el alivio a Jonás por medio de este gusano. Y luego, un viento fuerte, recio, dice, que sacó todo lo que él había armado, lo hizo volar todo de tal manera que no había nada sobre su cabeza para que el sol hiera su cabeza. Así obraba el Señor, así obra, así dio el escenario el Señor. Permite, pero también te quita, para que puedas verlo a Él. Porque si no descansamos en las cosas que tenemos, como que yo hice esto, yo hice con mi inteligencia, con mi fuerza, hice este escenario para que me cubra de... No, lo habrá hecho tan mal que aún ni siquiera su enramada le cubrió su cabeza porque necesitaba una planta. El Señor hizo volar la enramada, la planta, el gusano, no quedó nada. Estaba Él y el Señor. Y en ese momento dice, deseaba la muerte. Otra vez Jonás, diciendo, mejor me sería la muerte que la vida. Y el versículo 9 lo vuelve a decir el Señor. ¿Tanto te enojas por la calabacera? El enojo de Jonás era por una planta. ¿Cuán desmedido puede ser nuestro enojo? Muchas veces sin discernir nos enojamos. Y nos enojamos con la persona, muchas veces y no con su pecado. Jonás estaba enojado con Nínive. Si te enojas con los hombres, tu enojo no es justo, tu celo no es bueno. Si te enojas con los pecados de los hombres, tu enojo es justo, tu celo es bueno. Pero quiero aclarar lo que acabo de decir. Hay una frase mal interpretada que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Y por qué lo digo mal interpretada? Esta frase no bíblica la escribió Mahatma Gandhi, un hindú. Y este hombre quizás dijo lo que yo dije, pero por eso digo quiero aclarar. Mal entendida, ¿por qué? El Salmo 7, 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Contra quién está airado? ¿Contra el pecado del impío o contra el impío? Contra su pecado. Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿A quién aborrece el Señor? ¿Al pecado o al que comete el pecado? Al que comete el pecado. Así que podríamos decir que Dios odia al pecador y odia su pecado también. Por eso cuando manda al infierno no manda al infierno el pecado, sino manda al pecador. Así que aquí podemos decir,
Pero dijiste lo contrario recién. No, escuche bien. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios para odiar a una persona. El pecador ofende a Dios. Dios es el que castiga, no nosotros. Él es el que envía al infierno, no nosotros. ¿Se acuerdan aquel suceso donde estaba Jacobo y Juan cuando iban de camino a Jerusalén y pasaron por Samaria? Y estos samaritanos no lo recibieron, dice la palabra. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, al Señor Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a estos malvados de Samaria? Entonces, volviéndose él, el Señor les reprendió y dijo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque los hijos de los hombres, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, no odiarlos. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, dice Mateo 5:44. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dios es el único que tiene derecho de aborrecer a su enemigo. Él es el que lo envía al infierno. ¿Y qué sucede cuando nos ofenden a nosotros? Nosotros no nos debemos poner en ese lugar de víctimas, podemos decir. Debemos llevar la causa en oración al Señor, sabiendo que a Él lo ofendieron primero. Dios es el único que puede estar airado contra el pecador y su pecado. Nosotros tenemos que estar airados en todo caso contra su pecado, no contra el pecador. ¿Qué es lo que pasaba con Jonás? Él odiaba a los ninivitas y lo que hacían también. Él quería la perdición de estas personas. Y termino diciendo, con mi tercer eslabón, Dios da una lección de vida. Síganme, por favor, Jonás 4:10 y 11, otra vez. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, de la cual no trabajaste, ni le hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta es la última vez que habla Dios. Y le dice a Jonás, ¿tuviste tú lástima de un animalito, de un gusanito quizás, de una plantita, y no de las personas? Estas personas no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es toda una ciudad. ¿Quiénes son los que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha? Algunos comentaristas lo dicen, son niños. Porque se habla de una gran ciudad y acá habla de un número 120,000. Se calcula que eran 120,000 niños. Era una gran ciudad y el Señor le dice a Jonás que él estaba ciego. ¿Tan ciego está Jonás que no puede ver? ¿No habría yo de tener piedad de esta ciudad tan grande, lo dice otra versión, y antigua, llena de almas inmortales, que cuyo ser y autor soy yo, y cuyas vidas y preservador soy yo? Tenemos más lástima de un perro que de una persona. ¿Recuerdan la actitud de Jesús en aquella entrada triunfal 3 días antes de ser crucificado? Dice así la palabra en Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice que lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué sucedió con el Señor Jesús? Entrando en Jerusalén,
viendo esa ciudad que al principio aclamaba, pero él ya sabía lo que iba a pasar con esa ciudad, él lloró. Una ciudad que estaba perdida. Él lloró. En aquella cruz cuando lo estaban crucificando, ¿qué hacía él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas personas tenían la solución al frente, estaba Jesús mismo entrando. Dios no había abandonado a Jonás, no abandonó a Nínive. Dios tampoco abandona a Sáenz Peña, tampoco abandona a Campo Largo, tampoco abandona el Chaco. Él continúa enviando mensajeros a predicar. Y quizás muchos de nosotros somos como Jonás. Pero podemos entender que ninguna situación es demasiado compleja para la sabiduría de Dios. Ninguna fuerza opositora es demasiado poderosa para el poder del Señor. Ninguna tinieblas es demasiado densas para su luz. Ninguna simpleza es demasiado poco para que el Señor no la note. El Señor está obrando regeneración, está obrando vida. La pregunta sería, ¿dónde estamos nosotros? Él sigue obrando. ¿Cuál es tu responsabilidad sería? ¿Cuál es tu responsabilidad con la sociedad y con la iglesia? Si no sirves a tu Señor, la pregunta sería, ¿para qué sirves? La iglesia de Cristo existe para revelar su gloria a un mundo perdido y debemos actuar en comunión con Él. A veces salimos a condenar a personas. ¿Por qué las condenamos? ¿Porque pecaron? Pues si tú también eras pecador y el Señor tuvo compasión de ti. ¿Por qué condenamos a la persona? ¿Porque hicieron mucho daño? Y si tú también le hiciste daño al Señor y el Señor tuvo compasión de ti. Muchas veces sobrevaluamos las cosas triviales de este mundo, las cosas perecederas de este mundo, las cosas transitorias de este mundo. La pregunta sería, ¿cuándo vamos a valorar las cosas eternas? Las personas son eternas, porque van a pasar una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno, pero son eternas. No así los animales, que no sabemos mucho sobre ellos. Termino la historia. Esta historia de Jonás termina. El Señor teniendo piedad de Nínive, con un predicador que quizás no sea el mejor, pero es el que el Señor quiso que hablara. Si tuvo piedad de Nínive, porque Nínive se arrepintió, también tendrá piedad de ti, si tú te arrepientes y crees. Así que te animo, ve a Cristo en arrepentimiento y fe, que Él será amplio en perdonar. Una sola prédica, estos ninivitas llegaron al arrepentimiento. La pregunta sería, ¿cuántas prédicas tienes tú encima? ¿Cuántas personas te hablaron? Y aún no te arrepientes. Ve a Cristo. Oramos. Gracias, Padre, por tu paciencia. Gracias, Padre, porque nos sostienes vivos hasta el día de hoy, Señor, no sabiendo cuándo vendrás a buscarnos. Pero mientras tanto, queremos ser esas herramientas tuyas, Señor, en tus manos. Que nuestra vida lleve en gloria a tu nombre, Señor. Que nuestro caminar acá en la tierra, Señor, nosotros podamos manifestar tu gloria. Nos gozamos, Señor, por habernos apartado, por habernos elegido, por habernos llamado. Haznos siervos útiles.